Conversatorio Recopiladores y Cultores. Presenta Raúl Aranda. Raúl es profesor en danzas nativas y folclore, máster universitario en animación sociocultural y educación social en la Universidad de Sevilla en la modalidad a distancia. Becario de la OEA en el 9º curso de Artesanías y Artes Populares organizado por el Ministerio de Industria y Energía de España. Ex docente de la Cátedra Folclore, Ciencia y Metodología de la Investigación Científica del Profesorado de Folclore de la Escuela Superior de Bellas Artes de la provincia de Neuquén. Participan Diego Bosquet. Diego es profesor en dirección coral en la Universidad Nacional de Cuyo y máster en etnomusicología por la Universidad de Maryland. Fue director de Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza. Actualmente es miembro de la Asociación Argentina de Musicología y de la Sociedad Internacional de Musicología, socio fundador de la rama para Latinoamérica y el Caribe de dicha sociedad. Se desempeña actualmente como profesor titular de la Cátedra de Historia de la Música en la Universidad Nacional de Cuyo y es director de Investigación y Desarrollo de dicha casa de estudios. Luis Ferreira Camalé. Luis nació en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, provincia de Santa Fe. Es profesor de historia, cultor, investigador, cantor, autor y compositor desde hace ya varios años. Como cantautor, lleva editados 6 materiales discográficos de producción independiente. Los últimos 4 están orientados a las danzas folclóricas argentinas. Es coautor del libro que lleva por título Atahualpa Yupanqui y Florencio López, nuevos aportes para una historia basada en el intercambio epistolar aparecido recientemente. Pablo Tazú. Pablo es actor, director y musiquero, profesor de Historia del Teatro 1 y 2 en el Instituto de Formación Docente de Río Colorado. Trabajó con teatro en su línea comunitaria. Ha sido secretario de Cultura y Turismo de su pueblo, director de coordinación a cargo de la Secretaría de Cultura de Río Negro. Realizó trabajos de perfeccionamiento para bailarines en la línea sur de la provincia y ha realizado trabajo de campo en la búsqueda de un folclore propio de su provincia. Buenas tardes, buenas noches, la hora que se vaya a emitir este conversatorio. Y quiero decirle que este conversatorio quiere homenajear a aquellos recopiladores que abrieron el camino del folclore y que sin ellos nuestro folclore, nuestra identidad, tal vez estaría sustentada sobre una base bastante incierta. Con el convencimiento de olvidar alguno de ellos, quiero citar a Juan Bautista Ambrosetti, a Juan Alfonso Carrizo, a Carlos Vega, su esposa Silvia Eisenstein, Lauro Ayestarán, Ismael Moya, Susana Chertudi, Draghi Lucero, Isabel Aret, Leda Valladares, Andrés Chazarreta, Félix Coluccio, Augusto Cortázar, Lehmann Nietzsche y la doctora Ercilia Moreno Chá, de quien aún seguimos aprendiendo muchas cosas. En el caso de la Patagonia, a citar al doctor Gregorio Álvarez y a Berta Kuesler, que recopiló Cuentan los Araucanos, y a Guillermo Iriarte para la provincia de Río Negro, y lamentablemente desconozco si en las provincias más del sur de la Patagonia hubieron recopiladores. Y decir que esta conversación tiene la intención de poner en valor a los recopiladores de hoy, actores casi olvidados del folclore argentino, en la necesidad de que el folclore debe volver a la fuente, o sea, la comunidad, y dejar de estar exclusivamente sustentado en el campo del arte. Hoy quiero presentar a recopiladores que realizan su trabajo, como dijo alguien por ahí, patita en tierra, trabajando con los cultores, entendiendo que el cultor no es un intérprete ni un artista, sino aquel que expresa la cultura y el sentimiento de su lugar y de su ambiente. El recopilador busca en el pueblo y su saber. Dicho de otra forma, busca en el saber del pueblo, fuente inobjetable del folclore.
Dicho esto, quiero presentar a Luis Alberto Ferreira Carmelé, quien nació en la ciudad de Santa Fe, de la Veracruz. Me resaltó que diga de la Veracruz porque esa parte del como buen recopilador quiere poner en valor la segunda parte del nombre de su ciudad. De la provincia de Santa Fe, es profesor de historia, cultor, investigador, cantor, autor y compositor desde hace varios años. Como cantautor lleva editado 6 materiales discográficos de producción independiente y en los últimos 4 años está orientado a las danzas folclóricas argentinas. Es coautor del libro que lleva el título Atahualpa Yupanqui y Florencio López. Nuevos aportes para una historia basada en el intercambio epistolar, libro aparecido recientemente. Bueno, Luis, te damos la palabra y tenés todo este espacio. Vamos a hacer rotativo, como dijimos, 5 minutos, y me parece que vamos a tener más tiempo para seguir charlando. Vamos, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Para todos, un fuerte abrazo desde Santa Fe de la Veracruz. Y bueno, inicio este conversatorio manifestando que quiero agregar a alguien a ese homenaje que hizo Raúl, de aquí de nuestra zona, el profesor Lázaro Fluri. El profesor Lázaro Fluri, que fue un hombre que trabajó durante muchos años, no solamente desde su escritorio, sino que también recorrió muchos lugares de nuestra provincia y del país, recopilando. Por ejemplo, una recopilación de él es una danza llamada La Golondrina, en una edición que se hizo en el año 1954 de un opúsculo. Bien, dicho esto, quiero mencionar que en mi caso estoy trabajando hace 20 años en un distrito muy cercano a la ciudad de Santa Fe, Alto Verde, conocido por una de las personas que lo destacó a nivel no solamente nacional, sino también internacional, como un hombre criado allí, don Horacio Guaraní. En ese distrito costero del Alto Verde, me he desempeñado durante 20 años como docente en una escuela secundaria, donde hemos tenido la posibilidad de realizar trabajos de recopilación con los alumnos de la escuela Omar Alberto Ruth del distrito de Alto Verde y con sus familiares, abuelos, tíos, padres, que llegaron a la escuela en varias oportunidades para contarnos sus anécdotas, sus leyendas y traernos distintas historias. Por ejemplo, una de las leyendas que trajeron para contarnos es la del carpincho blanco. Esa leyenda, muy interesante, como todas las otras, tuve la oportunidad de musicalizarla y de poder grabar esa leyenda en ritmo de chamamé, a pedido de los alumnos y de los familiares. También recientemente hemos podido concretar a través también de una canción, de un chamamé, una leyenda recopilada en Alto Verde, y es la leyenda de la flor del camalote.
Y fíjense ustedes la particularidad de esta leyenda de la flor del camalote, que hace mucho tiempo no la veía ni la leía en ninguna de las recopilaciones que he tenido a mano. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de participar con esa leyenda hecha canto, hecho un chamamé también. Y bueno, hemos tenido la posibilidad de lograr mostrarla a los hermanos de Corrientes, y allí en la Fundación Memoria del Chamamé hemos obtenido un premio destacado, el primer premio en composición y en letra. Además de esto, estoy realizando trabajos de recopilación en otras localidades costeras, la ciudad de San José del Rincón, también en la Ruta 1 de la provincia de Santa Fe, donde existe una devoción popular que es el embolsado, y de donde se tienen registros muy interesantes. Siguiendo con la recopilación, he llegado hasta Santa Rosa de Calchines, que es una localidad también vecina a San José del Rincón por la Ruta 1 en la provincia de Santa Fe, donde hay otra devoción popular que es la del finado Pedacito. En este caso, lamentablemente por el tema de la pandemia, no hemos podido continuar con esta recopilación. Pero bueno, toda esta zona tiene características muy interesantes y muy particulares, y de una identidad regional muy ancestral, porque las leyendas del carpincho blanco, por ejemplo, y de la flor del camalote, aparentemente tienen un origen en los aborígenes guaraníes que habitaron la zona de islas y las zonas aledañas a los ríos en Santa Fe. Quiero comentarles también que esta comunidad donde yo desarrollé esta tarea en Alto Verde es una comunidad de pescadores, cazadores, que tienen como medio de vida esas actividades, y donde su cultura está, digamos, referida exclusivamente a esas actividades. De allí hemos podido tomar no solamente leyendas, sino también historias, sucedidos y otras especies literarias. Esto gracias a la colaboración del equipo directivo de la escuela en Alto Verde, y con relación a San José del Rincón, la colaboración de la Biblioteca Domingo Guzmán Silva y de viejos paisanos de cada uno de los lugares y paisanas. Hemos podido recopilar las devociones y las leyendas que les comentaba. No quiero extenderme mucho más porque pienso que los demás compañeros tendrán sus aportes para hacer. Muchas gracias. Buenísimo, entonces, después nos gustaría que en la segunda intervención charlaras sobre los inconvenientes que tuviste o los problemas que tuviste como recopilador, la importancia que tiene la función de recopilar, y para darle un panorama a la gente que nos está viendo de la importancia que tiene la recopilación. Vamos a pasar entonces al amigo de Río Negro, Pablo Tazú,
es un amigo que somos más amigos por internet que por habernos visto, pero Pablo es actor, director y musiquero, profesor de Historia del Teatro en el Instituto de Formación Docente de Río Colorado y trabajó en teatro comunitario. 3 veces secretario de Cultura y Turismo de su pueblo, Luis Beltrán, director de coordinación de la Secretaría de Cultura de Río Negro. Realizó tareas de perfeccionamiento para bailarines de la línea sur de Río Negro, de esa provincia. Como recopilador realizó trabajos de campo en la búsqueda de un folclore propio hecho para la Secretaría de Cultura de la provincia de Río Negro. Así que vamos a cambiar la imagen de Luis por la de Pablo y seguimos charlando. Bueno, compañeros, nosotros acá como jóvenes, porque ustedes ya tienen 500 años casi, nosotros apenas 150 si contamos desde la época de los españoles para acá, y mucho menos si contamos a partir de la provincialización, ¿no? Que fue en el año 58. Por lo tanto, a diferencia de ustedes por allí, lo que nosotros estamos haciendo es tratando de encontrar nuestra propia identidad, ¿no? Que tiene que ver casi con las migraciones internas, mucho más que con las migraciones externas. Si bien tenemos mucha influencia externa de los españoles, italianos, etcétera, etcétera, nosotros realizamos este trabajo a partir de interesar a la Secretaría de Cultura de aquella época, porque observábamos lo siguiente, ¿no? Observábamos una cuestión de mercado muy fuerte que formateaba el gusto y las necesidades de la gente, el mercado por un lado y la academia por el otro, a través de las peñas folclóricas, donde a tal punto era así que cuando los grupos de danza sobre todo iban a competir a festivales, y el folclore del sur era el folclore del sur de la provincia de Buenos Aires. Nosotros bailábamos Triunfo, Huella, Cielito y un montón de danzas más que tenían más que ver con la provincia de Buenos Aires, con la Pampa húmeda, que con una provincia patagónica como es Río Negro. Pero sin desmerecer eso, porque es cierto que la campaña del desierto trajo todas esas danzas, también que aún todavía se discute, de un malambo regional. Bueno, hay una serie de controversias que tienen que ver con la adolescencia que nosotros tenemos como provincia, porque las construcciones folclóricas y sociales son complejas y llevan muchos años. Entonces, en esta época de gran información, entre comillas, el mercado tiene una gran influencia, sobre todo sobre la gente que vive en la línea del río, que son 3 valles, y en la zona andina, que es donde está Bariloche. Pero hay una zona en la provincia de Río Negro, que es la línea sur, le decimos nosotros. La línea sur de la provincia está compuesta por un montón de pueblos, que el más grande debe tener 7.000 habitantes. En ese terreno nosotros realizamos una intervención de un año, no digo una investigación porque nos faltó mucho tiempo, pero sí una intervención donde trabajamos con 350 bailarines folclóricos de la línea en localidades como Balcheta, Los Menucos, Maquinchao y Ingeniero Jacobacci.
allí nosotros trabajamos no solo perfeccionando los bailarines a través de, porque hicimos un equipo que lo integraban profesores de danza folclórica, una antropóloga, dos músicos y yo como poesista, ¿no? Porque la observación nuestra es que en Cosquín, sobre todo, cuando todos los jóvenes que bailan quieren ir a Cosquín, es la meca de la danza y del canto. Yo tengo mis reservas con respecto a eso, porque tengo mis reservas en función del mercado. Creo que el folclore se da en otro ámbito. El ámbito de circulación tiene una importancia suprema en esa historia. Entonces, a partir de una observación que yo había hecho hacía muchos años en una fiesta popular que se hace en Ingeniero Jacobacci, que se llama la fiesta del Minchay. El Minchay es una planta que crece en esa zona, que tiene un fruto coloradito, chiquito, parecido al chaltén. En esa fiesta, la fiesta ocurría como todas las fiestas populares influenciadas por las grandes fiestas como Cosquín o como La Borde o como otras fiestas de ese estilo, ocurría dentro de un gimnasio. Y allí ocurría, si venían los grandes artistas nacionales y los locales y provinciales, con algún renombre. Pero afuera de ese gimnasio ocurría algo mucho más interesante que lo que ocurría dentro. Afuera se levantaban carpas para vender comida, todo lo que se vende como alimento en esas fiestas, y se armaba un baile popular, un baile social. Y ahí vino la primera observación de por qué en nuestra línea sur se bailaba tanto el chamamé. Se bailaba y se tocaba con grupos propios de la línea. Esa fue la primera observación de impacto y realmente fue muy interesante además encontrar esa música ahí. Nosotros llegamos a la conclusión que eso tiene que ver con las migraciones internas, con la gente que vino en la conquista y posteriormente a las zafras laneras, que vienen mucha gente del litoral, en las comparsas de zafra. Entonces creemos que vino en esa, ellos traían esa carga del chamamé. Ahora bien, nosotros observamos que el chamamé en ese costado de la tierra no se bailaba igual que en Corrientes, se bailaba absolutamente diferente. La primera conclusión, que es una primera conclusión muy precaria y todo, es que nosotros somos gente de adentro y los correntinos son gente de afuera. En Corrientes se baila en el patio o se baila en una bailanta casi semiabierta o abierta del todo. En nuestro lugar no se puede bailar afuera porque hace mucho frío. Entonces somos más de adentro. Pablo, ¿me escuchás, Pablo? Sí. Te voy a pedir, te doy un minuto y andar redondeando, después tenés otra intervención para continuar. Perfecto. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos es una recopilación para la Secretaría de Cultura de todas esas manifestaciones sociales que había en ese lugar de nuestra provincia y que en realidad iban a, no digo revolucionar, pero iban a cambiar el concepto que tenían los bailarines, que tienen que ver con la cuestión del espacio de circulación. Los bailarines que luego su espacio de circulación iba a ser un escenario, o sea, iba a ser la escena, transformaran
los bailes de pareja suelta en bailes de pareja de relación, como la ranchera, el paso doble, aparecieron el baile cordillerano, aparecieron esas manifestaciones arriba de un escenario que antes no se veía. En síntesis, es un trabajo que a mi criterio aún falta recopilar mucho, porque ocurre en ese ámbito, en el ámbito campero de la línea sur. En los valles ocurre, pero de otra manera. No es lo mismo. Así que ese es el... Bueno, gracias. Bueno. Gracias, Pablito. Gracias. Vamos encaminados. Bien. Esto va con otra mesa que trabajamos, que son los procesos sociales, la identidad de la Patagonia y el folclore de la Patagonia, que les recomiendo verla porque el chamamé está bailando y está apropiado por los folcloristas de Chile. Pero eso va aparte. Le vamos a dar entrada entonces a Diego. Antes lo voy a anunciar, lo voy a presentar. Diego Bosquet es profesor en dirección coral de la Universidad Nacional de Cuyo, máster en etnomusicología de la Universidad de Maryland, fue director de Patrimonio Cultural de la provincia de Mendoza, es miembro de la Asociación Argentina de Musicología y de la Sociedad Internacional de Musicología y socio fundador de la rama para Latinoamérica y el Caribe de dicha sociedad. Se desempeña actualmente como profesor titular de la Cátedra de Historia de la Música de la Universidad Nacional de Cuyo y fue director de investigación y desarrollo de dicha facultad. Bueno, Dieguito, nos tiraste todos los títulos, nos dejaste poco. Pero bueno, tenés la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Raúl, por la convocatoria, por la invitación. Y en principio, yo quería aclarar, yo no me considero un recopilador, sino, tal vez como musicólogo he tenido que recurrir a la recopilación como una herramienta necesaria para el tipo de trabajo que necesitaba hacer. Y ahí es cuando comprendí también la importancia de las recopilaciones. Las recopilaciones son importantes en el caso concreto de la música desde el siglo XVIII, los cancioneros que se publicaban, se escribían y se publicaban por, digamos, toda la idea esta de la ilustración del siglo XVIII, el interés por conocer lo que se cantaba en los pueblos. Eran transcripciones que los músicos lo que hacían al publicarla era acomodarla un poco a los parámetros occidentales de la música, con armonías de la música clásica. Después, con la llegada de la grabación, de los métodos técnicos para la grabación, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya la tarea del recopilador cambia en el sentido de que puede registrar los eventos musicales tal como se daban, aunque después siempre estaba la transcripción. Y en este sentido fue muy importante la labor que hicieron todos los recopiladores que nombraste, Raúl, al comienzo, tanto aquí en Argentina, los trabajos de Lehmann Nietzsche, o después el caso de Carlos Vega y Isabel Aretz, etcétera, a nivel mundial, con casos como Bartók, Kodály. Pero el problema es que todo ese trabajo, acorde a la ciencia del momento, podríamos decir, era un trabajo muy positivista. Yo creo que ese tal vez ha sido el motivo por el cual la recopilación como tal cayó en desgracia. Vos, cuando estuvimos charlando, decías, bueno, después de los 50 prácticamente la recopilación casi como que desaparece y los trabajos que se hacen son en función de los trabajos que publicó Carlos Vega y otros investigadores.
Y yo creo que justamente después de los 50, cuando empieza a haber un enfoque más antropológico que trata de buscar un trabajo más hermenéutico, de comprensión, otro tipo de investigaciones, es como despreciado todo el trabajo de la recopilación, por considerarlo, bueno, que es un trabajo muy positivista, digo, lo que fue un hecho normal y lógico, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, después se transforma en algo negativo porque cambian los parámetros, ¿cierto? Los parámetros de la investigación. Pero ¿cuál es el problema? En estos momentos actuales, si queremos trabajar, hacer una investigación sobre hechos folclóricos o tradicionales, o como le queramos llamar, necesitamos esa base empírica, digamos. Para hacer un trabajo hermenéutico, la heurística tiene que estar en algún lado, y no podemos seguir basándonos en los trabajos de recopilación que se hicieron 50, 60, 70 años atrás, porque como sabemos todo el folclore, la cultura tradicional, la cultura popular, como todo hecho cultural, es absolutamente dinámico. Y bueno, ese es el motivo por el cual incluso yo me metí en la recopilación, porque si bien yo había hecho algunos trabajos de recopilación en algunas zonas de acá de Mendoza, de la zona norte, cuando decidí hacer una investigación sobre las cantoras de Malargüe, al sur de Mendoza, me encontré con que no había nada registrado. Conocí el trabajo que habían hecho en Neuquén con las cantoras de Neuquén, imaginaba que lo que cantaban las cantoras de Malargüe estaba relacionado con las cantoras de Neuquén, pero no había forma de comprobar porque no se había hecho ninguna recopilación. Entonces tuve esa necesidad para poder tener esta base heurística para mi propia investigación. Acá también hay otro tema para destacar, y es que los estereotipos que se han dado dentro del folclore en general han sido muchas veces, podríamos decir que manipulados tal vez desde los grandes centros, y en el caso acá de concreto de Mendoza, lo que se considera como auténtico folclore mendocino, folclore cuyano, es lo que se da en la zona norte. Lo que se daba en Malargüe, eso ya no era tenido en cuenta, y por eso nadie se había preocupado tal vez por ir a ver qué es lo que pasaba en esa zona. Así que bueno, tuve en principio esta necesidad de meterme en la recopilación, y bueno, no fue algo fácil porque en principio había una urgencia, quedaban muy pocas cantoras, tenía referencias de cantoras, pero quedaban muy pocas, la mayoría tenían más de 65 años y no cantaban. Cuando yo empecé a hacer mi trabajo de recuperación ya habían dejado de cantar hace unos 30 años, entonces fue un trabajo lento y arduo. Así que bueno, ya estoy pasado en tiempo tal vez, así que dejamos para más adelante algunos detalles. Hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Vamos bien con la conversa. Partimos de Luis con una cuestión de experiencia empírica y fuimos teorizando de a poco. Así que ahora le vamos a dar en la segunda rueda, le vamos a dar de vuelta la palabra a Luis, que nos cuente, y un poco si le salen preguntas de lo que han hablado los compañeros, que larguen nomás. Así que vamos, Luis, adelante. Bueno, muy interesante todo lo escuchado. Realmente esto resulta enriquecedor y creo que tendríamos que hacerlo más a menudo. Me faltó agradecer a la Academia Nacional del Folclore este espacio
y lógicamente la comunicación que tuvimos con Raúl a través de Ana María Dupey. Bueno, Raúl me preguntaba sobre problemas a la hora de la recopilación. Bueno, en un primer momento, lógicamente, la diagramación de un trabajo de recopilación no es un trabajo simple. Aparece simple si nosotros lo tomamos como decir, bueno, vamos a hacer una salida a un espacio determinado, un espacio regional determinado, y vamos a ir recabando información. Bueno, en realidad, apoyando un poco lo que dice Diego, que me resultó muy interesante, creo que la parte heurística y lógicamente después la parte hermenéutica, que también es muy interesante, esa parte heurística inicial trajo algunos inconvenientes. Por ejemplo, en la comunidad de Alto Verde, si se llegan por estas zonas, yo les voy a contar que se van a encontrar con un contexto social, porque en eso tenemos que basarnos para poder ir concretizando más este trabajo de recopilación, hacerlo, digamos, si se quiere, un poco más completo a como lo trabajaron otros recopiladores en otros tiempos. Por eso hablé de una comunidad de cazadores y pescadores con determinadas características de grupo. Uno de los primeros inconvenientes fue que la gente se exprese. Y acá estamos en presencia de la recopilación de cultura oral, porque esto no lo vamos a encontrar escrito en ningún lugar. O sea, las leyendas, que son leyendas fogoneras, y que son leyendas de naides, como se le dice en la zona, son de todos, son de naides. Y en esto me apoyo en las palabras de don Florencio López por ahí, que alguna vez dijo en Cosquín, son de naides. Y por ahí las personas no tenían esa predisposición que por ahí creemos que pueden tener todos para dialogar, para entablar una charla. Pero se suavizaba mucho al acompañar a sus nietos, o al acompañar a sus hijos, o al acompañar a sus sobrinos a un aula. Entonces, en el aula nos reuníamos en círculo, mientras tomábamos unos mates, invitábamos al diálogo. O sea, imaginariamente estábamos armando un fogón. De ese fogón partíamos con las historias a medida que se iban memorizando y, digamos, comentando. Otro de los inconvenientes que tuvimos, bueno, también es un poco el tema de la memoria, porque en este caso hay personas que recordaban algunos detalles y otros detalles se habían perdido, lamentablemente. En ese caso, recurrí a los repositorios de testimonios, que gracias a Dios tuve la posibilidad de encontrarlos, porque hay algunas leyendas y hay algunas historias que se encuentran en el repositorio documental del Archivo Histórico de la provincia de Santa Fe, o, por ejemplo, en la Biblioteca Domingo Guzmán Silva en Rincón, en San José del Rincón, o también podemos encontrarlo en alguna biblioteca popular que existe en el distrito Alto Verde. Entonces allí, escritos, o sea, manuscritos de personas del lugar que contaban
ciertas historias, ciertas leyendas, y que habían pasado un cuadernito, no me olvido, uno de los alumnos trajo un cuadernito, todo, me dice, mire profesor, esto es lo que yo guardo de mi abuelo, y lo teníamos en el fondo de casa y no sabemos si esto puede tener valor. ¿Cómo no va a tener valor? Le digo, tiene un valor enorme, un valor enorme. Y claro, cuando abrimos ese cuaderno, nos encontramos con el gran tesoro, que no es oro, ni es plata, pero es un pedacito de nuestra historia regional. Con cada pedacito de la historia regional, nosotros vamos hilvanando para lograr una historia mayor. Vamos a ir logrando una historia general regional. Entonces, creo que el tema de la recopilación tiene un valor enorme. ¿Para qué? Para exhumar ese tipo de riquezas. Muchas gracias. Gracias, Luis, gracias. A ver si podemos llegar a una vuelta más. Creo que vamos bien. Le vamos a dar entrada ahora a Pablito. Bueno. Tenés todo el micrófono. Bueno, está muy interesante todo, ¿no? Nosotros voy a retomar el tema de la identidad, ¿no? Es decir, porque el trabajo que nosotros hicimos parte de esa necesidad, de la necesidad de empezar a encontrarnos con cosas que no sean comunes, a los valles, a la cordillera, a la línea sur, a la construcción de una identidad rionegrina. Vieron que cuando hablamos de folclore patagónico, por ejemplo, la mayoría habla de Hugo Jiménez Agüero, de Rubén Patagonia y realmente, o de Verbel, por ejemplo. Y si bien eso es como una reversión de ritmos que tienen que ver con la identidad de los pueblos originarios que existían en esa región, son reversiones, es decir, no es que la gente baila un locomeo en el medio del campo. La gente no baila un locomeo en el medio del campo, la gente baila una ranchera en el medio del campo. Y cuando hay una señalada en la línea sur, y se produce el encuentro de la fiesta, del baile, la gente baila chamamé, la gente baila un paso doble. Y sin embargo, vuelvo a los espacios de circulación. Eso queda en ese espacio de circulación, en el espacio de la ruralidad, en el espacio rural. Cuando eso trasciende ese espacio de circulación y aparecen en nuestra zona, no sé cómo será la zona de ustedes, pero las peñas, que ustedes en el norte se llaman peñas y la gente es un lugar social donde la gente va a bailar y baila danzas como una chacarera o como una samba o lo que sea. Acá las peñas son lugar de enseñanza, es un lugar donde uno va a aprender a bailar. Las peñas no son ese espacio de circulación como en el norte, es distinto. Y esas peñas son las que luego van a usar al escenario como un espacio de circulación de la danza y van a ser los que van a llevar nuestra danza a otros lugares. Nuestra discusión hoy es cuáles son las danzas que nos identifican. ¿Qué danza queremos nosotros o tenemos? Que la gente realmente sea una danza viva y que la baile y que se identifique, ¿no? Es decir,
eso. Nosotros cuando estuvimos pudimos estar en una señalada, pero después recopilar nos costaba mucho trabajo. La gente del sur no habla mucho. La gente de la línea no es gente como en una ciudad que hablan hasta por los codos. Habla poco, habla lo necesario. Entonces, construir un relato nos costó mucho trabajo. Saber de por qué bailaban determinadas cosas, cómo lo bailaban, porque también la circularidad de la danza era social, es decir, era circular. Los bailarines circulaban en un círculo todo el tiempo, como en un club, como bailar la cumbia, no, la cumbia no, pero como bailaban mis padres el paso doble o el tango, era circular. Y las parejas se enfrentaban de tal manera como una ranchera. Bailen chamamé, bailen paso doble, bailen lo que sea. La apuesta de los dos bailarines era enfrentado. Y después bailaban retrocediendo y avanzando, pero circularmente. Entonces, y además con la postura corporal no tenía nada que ver con los correntinos, con los santafesinos. Los cuerpos son cerrados. Entonces bailaban cerrados. Entonces, así son los paisanos de la línea sur. Son gente de muy poco hablar, metida para adentro, porque el clima además los obliga. Es decir, en la línea sur en invierno hace 24 grados bajo cero. Y nos costó mucho entrar. Entramos mucho más por una leyenda que existe en toda la línea sur, inclusive cercano a mi lugar, que yo vivo en uno de los valles, que es la leyenda de Bernabé Lucero, que es un cantor popular, guitarrero, que hizo un pacto con el diablo en la Salamanca de Bajo Gualiche. Ahí la gente versionaba diferente, pero le gustaba más hablar. De sus recuerdos, de quién le enseñó a bailar o quién le enseñó a tocar el acordeón, cómo aprendió a tocar el acordeón, por qué el acordeón está presente en la línea sur y no en otros lugares, por ejemplo. En la línea sur hay mucho acordeonista y la gran observación que nosotros hicimos es que ellos son autodidactas, la mayoría, y los autodidactas tocan con muy pocas frases musicales. No es que agarran. Vamos redondeando. Bueno. Bueno, ¿algo más? Te escuchamos, sí. No, eso. Me llamaba la atención la cuestión de las frases musicales, porque capaz que estaban una hora tocando un tema musical con 3 frases musicales. Y eso después lo discutió un antropólogo. Pasa lo mismo acá en Neuquén pasa lo mismo, es casi igual, digamos. Pasa lo mismo, sí. Sí, estamos juntos, el folclore de la Patagonia. Le damos entrada entonces a Dieguito, a Diego. Tenés el micrófono, Diego. Bien. Podríamos decir que también el trabajo mío tiene que ver es Patagonia, aunque seamos Mendoza, políticamente. Esa zona de Malargüe, geográficamente y culturalmente, es Patagonia también, y bueno, una tradición que está íntimamente ligada con las cantoras neuquinas. Yo quería, como para un poco cerrar así el tema, apuntar a lo más importante en cuanto a la cuestión práctica, las dificultades que he tenido. Digamos que son dificultades, creo que hemos tenido casi todos, pero en este caso poniendo el énfasis en
el cultor o la cultora, en este caso, el respeto que debe tener el recopilador al momento de hacer un trabajo de estas características. En principio a mí me llevó mucho tiempo, mucho trabajo, muchos viajes previos, ir y explicarles de qué se trataba esto de trabajo que yo estaba haciendo, porque claro, viene una persona de fuera y ¿por qué van a cantar? Porque a mí se me ocurre, ¿no? O sea, había en un primer momento una cierta desconfianza totalmente entendible, o sea, que venga alguien de afuera a pedir que cante, que me van a grabar, o sea, realmente fue un trabajo lento. La logística de mi trabajo también fue complicada. Si bien estamos dentro de la misma provincia, son 600 kilómetros desde Mendoza, desde la ciudad. Ya está desde Malargüe, la capital la cabecera del departamento, 200 kilómetros. Muchas veces tuve que hacer para dentro del campo. Y bueno, caer y de pronto querer que canten para que yo las grabe era algo que no se podía por una cuestión de respeto también hacia ellos. Al momento de hacer una recopilación, el investigador también tiene que tratar de borrar todos los prejuicios que tenga, incluso sobre la música. Yo en esto aprendí que no puedo estar hablando de autoría, por ejemplo, cuando entre la comunidad no existe el concepto de autoría, lo que justamente recién estaba comentando Luis ahí del tema del naide y todo eso. No solamente no existe el concepto de autoría, sino que tampoco existe la identidad de una canción por sí misma. O sea, lo que yo grabo es tal vez una cueca que tiene una música y una letra, y ese fenómeno se da en ese momento. 20 minutos después, si quiero que me canten esa cueca, no lo van a hacer, porque a esa misma letra le van a poner una melodía distinta. O sea, es algo que se está moviendo todo el tiempo, entonces no puede haber una autoría de algo que incluso no tiene la identidad de la canción tal como lo entendemos nosotros en las ciudades. O sea, como eso, podría nombrar cientos de ejemplos de que los parámetros musicales que tienen a veces en un lugar como este son muy distintos a los que tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ir dispuestos a aceptar estas nuevas situaciones que se van dando. Una dificultad importante con la que me encontré es que no solamente las cantoras no cantaban de hacía unos 30 años, sino que había sido desvalorizado en la misma comunidad. Las familias, las cantoras por vergüenza no querían cantar, las familias se avergonzaban a veces de tener una cantora en la familia. Entonces, todo eso contribuyó, sé que en Neuquén también pasó algo parecido, y gracias tal vez al trabajo que hicimos con la publicación de un CD que tuvimos un premio Trimark en el año 2005, Tribuna de Música Argentina, la incorporación de este trabajo dentro de un programa de la UNESCO que dirigía Miguel Ángel Estrella, algunos videos documentales dentro del ciclo del Chango Spasiuk o la organización de encuentros de cantoras. Gracias a todo eso se empezó como a revertir la situación. O sea, las cantoras se empezaron a animar, dijeron, bueno, parece que entonces que lo que hacemos le importa a alguien. Y las familias que anteriormente se avergonzaban de tener una cantora en la familia, al contrario, empezaron a sentirse orgullosos. Y todo eso también ayudó a la identidad, justamente que estaba hablando Pablo, el tema de la identidad. Esto es muy importante porque todo esto refuerza la identidad de una región, y es por eso también fundamental. En el caso mío fue fundamental el apoyo del municipio local. Esto es muy posible gracias a que se trabaja en lugares a veces remotos. O sea, si un tipo de trabajo como ese lo hubiera hecho en una ciudad como acá Mendoza, es algo que como que se diluye. Pero en un lugar más apartado, que están permanentemente luchando por su propia identidad cultural, un trabajo de estas características se ve valorizado. Así que,
quería terminar con estos comentarios. Bueno, gracias Pablo. Creo que ya tenemos que ir cerrando. Dio para 2 vueltas nomás la cosa. Lo primero que tenemos que rescatar es que en el pueblo sigue habiendo información, que tenemos que descubrir esa información. Como decía vos, lamentablemente los recopiladores entraron en esa onda positivista hasta mediados del siglo XX y después se olvidaron. Y lo otro, bueno, lo importante de esto de los NAIDE, que dice que es realmente el folclore hoy quiere ser todo un folclore de autor, cuando todavía tenemos un folclore anónimo, un folclore oral, que tenemos que seguir recopilando, y esto hace que se ponga en tensión el folclore como género musical y como género literario y como cuestión literaria, y se ponga en tensión y podamos hacer críticas hoy, porque realmente se ha hecho un folclore, por ejemplo, una música sobre uno que hace 50 años recopiló. Y el arte ha transformado ese origen en un género, y nadie sabe qué pasó con ese pueblo donde se recopiló primeramente. Entonces, llamamos un poco la atención de la Academia del Folclore a que no deje de prestarle atención a esta cuestión de los recopiladores. Y le daría unos segundos para que cada uno nos salude a la academia y a la organización. Empecemos por vos, Diego, que ya estás en la imagen. Sí, obviamente, yo le agradezco, al comienzo te agradecí a vos, Raúl. Ahora, bueno, agradezco a la Academia Nacional y a todos los organizadores de este evento, del Congreso, la provincia de Neuquén. Realmente es importante que se puedan brindar estos espacios. Estamos en momentos complicados, entonces, bueno, estas alternativas están siendo normales para nosotros, así que, bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, vamos al revés ahora, Pablito. Bueno, yo también agradezco a todos los organizadores, a vos, que insististe, porque uno a veces no se siente muy capacitado, hace cosas porque le nace, por la inquietud de pretender esta cuestión que me preocupa, que es la búsqueda de la identidad propia, rionegrina, y que esa identidad pueda ser expresada de otra manera, no repetir fórmulas, no dejarnos convencer por el mercado, no dejarnos convencer por las industrias culturales, sino que sin estar posición a eso, ojo, pero digo, una identidad propia para saber quiénes somos y así ir al concierto nacional, ¿no? Así que yo les agradezco infinitamente y les mando un abrazo. Hoy he aprendido un poco más. Bueno, vamos, Luisito, de allá de los Pagos de Santa Fe de la Veracruz. Bueno, muchísimas gracias a todos, enriquecedor esto. Yo celebro enormemente que los hermanos de la Patagonia estén en la búsqueda y seguramente estarán encontrando toda esa riqueza que está allí. Lo celebro muchísimo. Y quiero agradecer nuevamente a la Academia Nacional del Folclore, a Raúl, a Ana María Dupey, que nos hizo el contacto, y decirles que en esto no tenemos que desfallecer. En esto tenemos que seguir trabajando. Todos los días tenemos que hacer un pasito más y tenemos que seguir dándole a nuestro pueblo, tratando de buscar esa identidad regional para conformar la gran identidad nacional.
Yo creo que ese es uno de los desafíos que vamos a tener con el folclore en este siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y ya los dejo en libertad. Y le vuelvo a agradecer enormemente esta colaboración.